¿Cuánto se demora hacer un podcast? O sea, Ay, bebé, no sé, tú eres el experto. Tú eres el más... ¿lo has grabado también? Sí, y no he subido muchas cosas por eso mismo. Sí, y ay, qué vergüenza, amigo. ¿Cómo me estás haciendo decir esas cosas de acá? Pero es que es parte de... Yo he grabado con... Así como tú has grabado nada más que nunca han salido, yo he grabado con cómicos. Fuerte. Y hemos grabado más que un piloto. O sea, ya había nombre, ya había color de marca. Y hemos tenido invitados de Lima. La mía es ¿Tú crees que he salido alguno de esos? Jamás. No, jamás. Pero ¿ha sido en tu proyecto anterior todas esas grabaciones? Claro, en mi proyecto anterior. O sea, yo ya tenía el dominio total del Claro. proyecto, ¿no? O sea, Entonces había que tomar más decisiones creativas, supongo, Sí. que cada más procesos más largos. o sea, más que todo era subirlo, porque ya... Ah, o sea, ya estaba todo ready. Sí, ya estaba ready para mandarlo. Bueno, cosas que pasan, supongo. Sí, es que como uno tiene estrategias, ¿no? O sea, tú te pones estrategias para subir contenido. O lo subes así por su... Sí. O sea, depende. Es que yo soy más espontáneo, pues porque como es contenido corto es más del momento. Más rápido. Pero, por ejemplo, sí he perdido contenidos largos que ya, o sea, ya pierden relevancia con el tiempo. O sea, ahorita tendrían relevancia si los hubiera subido en su momento. Ay, sí, es que eso pasa, eso me pasa mucho. Yo tengo una entrevista súper chévere con estos chicos de allanamiento emocional. Ya, pero... O sea, yo, por ejemplo, soy muy político. En la música que era muy político. Y Ya. en su momento les hablé mucha política. ¿Y ellos bien? Y ellos bien, o sea, Ok, chévere. ok. Me encantó sus respuestas y todo, pero tampoco salió. Y eso fue una pena y dije, ya, o sea, es que esto lo subo ahorita y Bueno, veremos si este episodio es antes. que sí iba a salir. Bueno, ¿empezamos? Empezamos. Empezamos. Bueno, este es el primer episodio de este programa que se llama Registro Alterno. Yo soy Brian Machón y bueno, el día de hoy tengo el honor, creo, de que sea mi primer invitado. Yo ya se lo había prometido. Sí. Y aparte me lo había prometido a mí mismo. Y dije, tiene que ser él. Estábamos serios cuando pasó. Eso no sé. Eso no se cuenta. No, fue en Halo. Fue Halloween, sí, pero de hecho sí, o sea, y nada, una felicidad, felicitaciones, Machón, que finalmente ya ha salido esto. Ya estamos aquí después de casi un año de lo que habíamos conversado. No, a ver, ¿cuánto falta para que es un año? Pero ya ha sido más de medio año. De octubre. Ya pues más de medio año. Así no. Sí, Ya más de medio año. ya tocaba. Ya tocaba. Pero que los estábamos en crisis. Sí. Cada uno por su cosa. Pasaron cositas, entonces... Pasaron muchas cositas. Uy, llegó producción. Llegó producción. Ay, tenías producción, bebé. Tenía producción. O sea, Bebé. me había listado para hacer todo esto Ajá. bien. Bien. Tú, hace rato estamos con los micros en la mano, Sí. porque no se pudo hacer más. Sí. No, pero yo me veo muy espontáneo, muy fresco, teniendo acá todo en mano. No es la primera vez que tengo cosas en mano, entonces sé manejar los micrófonos. No creo que haya mucho problema. Sí, lo sé hacer. Entonces no tengo mucho problema en eso. Aparte que yo siento que mientras el contenido más chill se vea, Sí. también se ve, se conecta mejor. Exacto. Y bueno, quería empezar, presentándoles si es que no lo conocen, porque qué raro que Mira, yo voy a presentar a Machón porque este es su programa. y no sé si él ha tenido antes... ¿Alguna vez te han presentado? ¡No! No, ¿ves? No, Y la gente no. no te conoce, entonces... Es cierto. Es como que tiene una idea de lo que es Brian, pero Brian, para empezar, no es el proyecto anterior. Brian es un chico súper espontáneo, súper artístico, súper creativo. Es amante de la vida. Amante de la vida. Amante de la vida. Y No solo de la vida, no sabe de la vida. amante en general. Amante en general. Y nada, un súper gran amigo y de verdad yo estoy muy contento de que finalmente se haya puesto a hacer sus proyectos, porque yo de verdad que estoy que le jalo la oreja desde el año pasado de que haga sus proyectos propios. O sea, está muy bien colaborar y demás, porque eso siempre nutre a los creadores de contenido en general. Pero nada, muchas gracias, de verdad yo estoy súper feliz acá de ser el primer invitado, amigo. Gracias. Y bueno, yo sí te quiero presentar como lo que eres, creo yo. Homosexual. Aparte. Bueno, ya dejé esa vida, ya me curé. Bueno, lo primero que me llamó la atención cuando lo conocí es que para mí eres un gestor cultural de pocos que hay. De pocos y de creación de contenido cultural en Arequipa también. Que Y hemos apretado un poquito. Sí, yo vi una entrevista que existe nivel como 4 o 5. Ajá. Ahora siguen habiendo la misma cantidad de... Sí, claro. Es que en general, como cultura como tal, sí seguimos siendo unos cuantitos, pero en general yo creo que sí hay más espacios ahora para que se muestren las artes, la cultura, ¿no? No solamente entre creadores de contenido, sino también entre otras personas que tienen proyectos de medios digitales bastante diversos. Y en ese sentido yo creo que hay más apertura a
Sí, pero en general yo creo que enfocados netamente en cultura, sí todavía seguimos siendo unos cuaticos. Claro, y ya de por sí eso es complicado. Aparte, antes de que tú seas creador de contenido, antes de que seas gestor cultural, pues Sebas es escritor. Sebas es escritor y podrías decir que ya ha dado unas cuantas conferencias. Ha sido profesor también, o sea, Soy hacer eso profesor. es Oye, genial. qué fuerte. Sí, sí, o sea, yo empecé a los 15 años con este oficio, bien jovencito, bien chibolito, sin saber a lo que me iba a enfrentar. Porque creo que cuando a una esa edad no sabe a toda la dimensión que involucra publicar un libro, no sabe, no es muy consciente de que, claro, publicar un libro es un acto de rebeldía en este país. No, Sí. porque pareciera que en este país pareciera que no hay intenciones por parte de ciertas autoridades por compartir el libro y la lectura. Pero, o es simplemente la difusión de pensamiento crítico. Pero más allá de eso, uno a esa edad no dimensiona todo lo que hay encima. Y yo dije, ay, solamente, porque yo fui muy influenciado en realidad por los booktubers del momento. En esa época era como que el booktuber, no sé, Josué Diamond, Clau Ripus, yo muy influenciado por gente de afuera, sí, pero era como que están sacando sus libros y yo también que es más, yo quería desde los 13 publicar un libro, Te pero lo escribiste 3 años. claro, lo escribí 12, 13, 14 y a los 15 recién lo O publiqué. sea, 3 años para escribir un primer libro, pero ya eras muy jovencito. Sí. Es que, ¿sabes qué? Algo que se puso de moda chévere en mi colegio, creo que de hecho sigue de moda en los coles, es la época de Wattpad. Yo todavía viví la época más dorada de Wattpad, porque ahora, si bien es cierto, se ha estandarizado, pero en mi época era como que todos tenían una historia de Wattpad. Era lo normal. Era lo normal en mi colegio, Ok, ok. ¿ok? Ya no todos, ya, pero los que nos gustaba mucho lo que era la lectura, teníamos una historia en Wattpad, ya sea fanfictions, ya sea como que anécdotas. Yo empecé, de hecho, escribiendo una historia que aún me acuerdo, que se llama La Escuela al Bebés, y era como que solamente diálogos entre alumnos del colegio, y era como que, según yo, era chistoso. Según yo, era la chistosa ahí escribiendo cosas, pero no, eran diálogos nada más y de ahí como que me empecé más a meter como que con Diario de Vampiros, Cazadores de Sombras y que se creara un universo parecido y ahí me meto más de lleno en la literatura fantástica y nada, así es como llegamos después de varios añitos a publicar Ángeles Caídos, libro uno de Cerezos. Libro uno. Pero antes de eso, ¿cómo, cómo te nace a ti el gusto por la lectura? O sea, ¿quién en tu familia te dice, oye, empieza a leer o en el colegio o te dan los primeros libros? O sea, ¿qué es lo primero que empiezas a leer tú? Uy, mira, yo te voy a ser muy sincero. No digo que este sea el mejor método, siempre lo cuento en las entrevistas. No digo que sea lo mejor, pero mis papás me castigan a mí porque yo ya estaba excediendo de tecnología. Yo era Left 4 Dead todos los días, Minecraft todos los días, entonces no. Y me quitan todo. Me quitan celular, me quitan un laptop, me quitan todo. Solamente la laptop era súper controlado para hacer tareas y ya. Exacto. Entonces es ahí cuando yo veo o sea, por primera vez me vuelvo a encontrar con los libros. Porque el primer libro que leí fue ¿Dónde está mi queso? Que ya, hay mucha gente que le gusta, es muy gente muy partidaria del libro. Ok, sí, porque tiene enseñanza. Sí, 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 no hay que desmeritar el libro para nada. Pero no fue lo que me cautivó para seguir con la lectura. A mí lo que me cautivó fue las historias más de ficción, esto también es de ficción, pero o sea, más fantásticas, por así decirlo, Claro. con un toque más juvenil. Y la historia sí que yo llegué curiosamente por los videojuegos también, fue por los Juegos del Hambre. Porque yo me acuerdo muy bien que en Minecraft estaban ya los servidores de moda. Claro, claro, claro. Y había un modo de juego que se llama los Juegos del Hambre. Sí. Y yo dije, abro la película. Y luego la película dije, está interesante, no terminé de entender bien, pero está interesante, me Y de gusta ahí la fue el premisa. libro. Y de ahí me fui al libro. Oye, pero es un libro pesado. O sea, yo siento que es como pesado. Mira, ¿sabes qué es lo chévere de la novela juvenil? Es que usa narrativas no muy complejas para hablar de temas complejos. Ya. Ok, y a mí me parece un acierto muy interesante de parte de Susan Collins como autora de colocar una protagonista hablando en primera persona y hablando de cómo observa y del mundo. Porque al final es una chica de 16 años y una chica de 16 años no te va a narrar con una complejidad enorme. Entonces es como ella a su corta edad veía el universo donde vivía de demasiado injusto. Y a mí me enamora la historia en todos los sentidos porque me parece, creo que despierta ese espíritu que todos tenemos de jóvenes de rebeldía, por así decirlo. Sí, sí, sí. Como que ese sentido de que, hey, acá están pasando cosas que están mal, quiero ver qué va a pasar. No, ir poco a poco
a mí también lo que me cautiva de los Juegos del Hambre es que lo empiezo a relacionar con mi realidad, ¿no? Uno diría de que no vivimos en un gobierno dictatorial, pero luego con ciertas actitudes que tú lees en el libro dices, hey, pero sí me doy cuenta que hay ciertos paralelismos con el propio mundo en el que yo vivo, ¿no? Tiene mucha crítica social, creo, o sea, de alguna Sí, parte. mucha Como de crítica vivir social. en distritos, como cada uno. Incluso en el consumismo, porque en la historia nos narran este excesivo glamour de la sociedad del Capitolio, ¿no? Era como que la gente quería verse tan bien que llegaba al punto de trasplantarse pieles dentro, o sea, se quitaban la piel humana y se colocaban piel de tigre, piel de serpiente. Porque era la película. No, o sea, no se habla en la película de eso, pero en el libro sí se habla. Y hablan acerca de cómo quieren verse más exóticos, más atractivos, ¿no? Y todo es excesivo en el Capitolio. Y luego ves el contraste de Katniss peleándose por conseguir un poco de carbón, peleándose por conseguir un poco de harina. Es más, coloca, a ver, premisa, para los que los conozcan los Juegos del Hambre. La premisa es de que acá se vive en Panem. Ya después de muchas guerras, solamente queda el pueblo de Panem. Y se divide en dos áreas. El Capitolio, que es como quien gobierna, y los distritos, que son quienes son los subordinados, los que producen para el Capitolio, y el Capitolio les provee también a ellos por su generoso servicio. La cosa es que un tiempo en que se dieron cuenta que el Capitolio estaba siendo muy dictador, y se levantan los distritos contra el Capitolio, y en esta rebeldía desaparece un distrito que se llama el Distrito 13. Desaparece todo el Distrito 13, gana la guerra el Capitolio, y se hacen los Juegos del Hambre para recordar anualmente los restos que dejaron la guerra. ¿Y con qué son los Juegos del Hambre? Es donde se mete en una arena a dos niños, un niño y una niña de cada distrito, para que compitan a muerte y ganen el honor de su distrito. Claro. No ganen riqueza, ganen muchas cosas. El punto es que, o sea, tú lo escuchas y cómo vas a competir a niños, ¿no? Sí, claro. La arena para recordar lo que era la guerra. Parte es cruel porque, o sea, no es como que pierden y vuelen a sus sitios, sino que... Claro, se ahí despiden. luego lo explican, sí. Es como que al final uno que llega sale traumado de los Juegos del Hambre. O sea, no existe. Esa es la primicia más interesante. No existen ganadores en los Juegos del Hambre. Y la cosa es que, ok, ¿te parece? O sea, te plantean la historia y claro, no es algo que... Iba a decir, no es algo que pasa en el mundo real, pero quién sabe. O sea, ahora vivimos tantas cosas, pero X. El punto es que es un libro que me hizo abrir los ojos, que me hizo enamorarme de la literatura. Me comí los 3 libros en un mes, creo. Okay. Yo era en ese tiempo diciéndole a mi papá viéndome pedir libros era muy raro. Entonces que le veía pidiendo los 3 libros era muy satisfactorio para mis padres, ¿no? Dije, era como que, al fin mi hijo le gusta algo que no son los videojuegos. No. y así fue. Y así fue que, o sea, te empezaste a meter en el mundo de la lectura, ese mundo de... Pero y escribir, que yo creo que es distinto. Yo creo que muchos hemos leído en el colegio, ya sea porque nos han obligado o porque le hemos agarrado gusto, ¿no? Sí, el lector, ¿qué estoy hablando? El plan lector no funciona, no sirve. Porque no sirve, amigo. A ver, ¿quién acá me... O sea, no sirve. Tú dices que no sirve el plan lector para... Es que, claro, a ver... ¿Tú has disfrutado la lectura por el plan lector? No. Ok, ya está. Pero es que siento que es porque lo metían de la misma forma en la que nos enseñan el resto de materias, ¿no? Claro, tenía una nota, una calificación, eso. Y aparte era como que ya, mira, léete de acá a 2 semanas Paco Yunque, ¿ya? Pero ya no lo disfrutabas de disfrutar el libro como tal, sino era, tengo que hacer la tarea, no tengo que hacer la... Claro, y te preparas para un examen. Exacto, o sea, ya, y no era aprender, sino era solamente retener por el momento, que es lo que muchos hacemos también en el colegio. Y aparte que, ahora no sé cómo era, pero en el momento de mi colegio eran preguntas como que, ¿y de qué color era el árbol? ¿No? Pero... para ver si comprendiste el texto. O, Paco, no sé, Pablito, ¿cuántos años tenía en el texto? O sea, yo creo que un buen plan lector, una buena mediación de lectura viene con preguntas como que, ¿qué te ha hecho sentir el libro? ¿Qué cosa te quedas con el libro, no? ¿Qué es lo que más te ha gustado de este libro? ¿O qué no te ha gustado? Que también es súper válido de conversar, ¿no? Puede no gustarte un libro y puedes hablarlo. Y puedes decirlo, claro, no me parece, o claro, sí. A mí me gustan mucho las preguntas de, créele un final distinto. Eso ya volver un poquito más la imaginación, pero hacía que pienses ya en el personaje como tal. No sé si a ti te pasó en el colegio, y esto tiene mucho que ver con el lado de la escritura. Yo cuando estaba pequeño, había concursos en mi colegio, pero era la cosa de, vamos a publicar un libro,
Y este libro, los mejores escritos de todo el colegio van a ir. Que al final de cuentas, pues, todos los escritos iban en... mal ahí, mal ahí. Todos los escritos se terminaron en un libro vendazo y solamente nos lo dieron porque querían meter. Cada libro está a 50 soles. Habrían 500 personas en el colegio. O sea, ya fue un tema meramente monetario. Yo me acuerdo que ya ni siquiera leyeron los escritos. Ahí yo descubrí Resident Evil, por ejemplo. Okay. ¿Por qué? Porque de todas las lecturas, la que más me gustó fue una que hablaba del virus T y de apocalipsis y todo esto. Y dije, wow, qué O hermoso. sea, alguien se metió a escribir de Resident Evil en tu colegio. Copió la historia totalmente. Copió la historia. Copió la historia. O sea, como digo, fácil nadie leyó del resto de historias, solamente la pusieron ahí. Entonces yo la leí y dije, wow, este es un gran escritor. Lo busqué al chico porque ahí no abajo parecía el nombrecito todo y le dije, oye, ¿cómo has escrito eso? Realmente me causó interés. Me dijo, lo copié de una película. Yo como, Mi corazoncito, me engañaste. eso, pero tú Seguro cuéntame, era hombre. ¿cómo empezaste a escribir? O sea, ¿de dónde? Mira, yo creo que ahí sí, no sé exactamente en qué momento, o sea, sí sé de que por Wattpad es que yo me aventuro a compartir mis historias, pero también tengo muy presente de que en mi colegio sí hacían unos esfuerzos interesantes en la incentivación de la escritura. ¿Por qué? Porque hicieron esta misma dinámica que tú me comentas. Ya. Y yo de verdad quería contar algo en ese libro. Y de hecho, es en ese año, de los textos que se publicaron en ese libro, varios los trabajamos en plan lector. Ya. Y eso se me hacía muy interesante porque compartíamos historias que habíamos escrito entre compañeros de aula. Y yo era el más emocionado porque llegue finalmente el texto de mi historia, ¿no? Y me acuerdo que no me acuerdo muy bien, capaz estoy inventándomelo, no creyera, pero si no me equivoco, nuestra profesora en ese momento era como que cada uno que sacaba su texto tenía como que luego la posibilidad de presentar como que un glosario de preguntas a los compañeros. Ya. Ajá, o sea, eso creo que lo hacía más dinámico, más entretenido. Entonces yo era el más entusiasmado porque toque mi día. Y como yo era la letra P de Pastor, porque mi apellido Sebastián Pastor, era como que tenía que esperar casi hasta el final para que lean mi texto. Pero cuando pasó, yo me sentí muy bien, dije, ¡ay, me está leyendo, qué genial! Claro, y yo me acuerdo que en ese momento habría escrito algo sobre un gallo, creo que en Majes, no sé. Okay. Una historia así de Valle, un cuentito bien chill, ¿no? Porque bueno, era propio de la edad. Y ya. Y luego con Wattpad ya en la secundaria sí empiezo a nutrir más que nada mi oficio de escritor. Okay. Ya, y más lo de los booktubers que veía en redes, era como que, wait, si ellos pueden tener su libro en físico bien publicado, bien bonito, ¿por qué yo no? Dejo el texto de Wattpad y dije, ok, esto tenemos que pasarlo a algo más serio. Y lo paso a un documento, a Word, y lo empiezo a trabajar más. Y yo me acuerdo que incluso cuando estaba terminando la novela, me tocaba época final de exámenes en el colegio. No me acuerdo si está de primero o segunda secundaria, creo que está en segunda secundaria. Y yo me acuerdo que me levantaba temprano todos los días a escribir mi texto, no a estudiar. Y la cosa es que lo termino de escribir y le digo, papá, yo así orgulloso, toco la puerta a mi viejo y le digo, papá, he escrito un libro y quiero publicarlo. Pero para esto lo has estado escribiendo 3 años. A ver, no, porque eso lo escribí durante ese año, no me acuerdo si es segundo de secundaria, pero lo estuve escribiendo durante todo ese año. Ya. Ya, y cuando terminé de escribir me dice mi papá, ok, pero antes de publicarlo, ¿se lo has dado a alguien para que lo lea, para que tenga un visto bueno? Yo le dije, no. Y me dijo, ya, entonces deberías compartir eso con una profesora. Y yo, claro, tienes razón porque puede haber errores, de correcciones. Y la cosa es que antes de que acabe el año, yo le pido su correo a una profesora, que siempre me acuerda su nombre, profesora Olivia, si está viendo este video. Un besote desde acá. Gracias a usted tenemos... Gracias a usted tenemos libro, es cierto. Sí. Es cierto. Yo me acuerdo que le pido su correo a mi profesora para que en vacaciones como que revise mi libro. Ya, la cosa es que le mando el texto y como a las 2 semanas o a las 3 me envía como que el documento con full comentarios y full esto. Ajá. O sea, ella corrigió tu texto. En la primera vez. La primera vez. Y como que hice un montón de correcciones, bla, 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 y ahí le dije a mi papá, ya lo corregí. Y me dijo, ok, ahora tienes que buscar dónde lo puedes publicar. O sea, mi papá era como que, ahí yo siempre voy a agradecerle mucho porque creo que gracias a mis viejos es que soy tan autónomo hoy en día. Era como que mi papá siempre me decía, ok, ¿qué más puedes hacer? ¿Qué más puedes hacer? Claro. ¿Qué sigue? No era como que me daba las respuestas. Y buena guía también, ¿no? Porque te dijo ya,
no lo dejó como que ya has escrito, chévere por ti, ¿no? A ver, ¿a quién se lo presento jugar con más? Sí, supongo que también me probó, porque era a ver qué tan lejos llega este chico, ¿no? Porque, Sí. a ver, a los 13 años que le digas a tu papá quiero publicar un libro es como que un sueñito, ¿no? Supongo. Sí. Pero yo creo que, yo siempre voy a agradecer eso, yo creo que mis papás siempre vieron algo más, ¿sabes? Sí, y fíjate, siento que también es un tema complicado. O sea, ¿tú crees que es fácil o es difícil sacar un libro, escribir un libro acá en Arequipa? Porque, a ver, yo que no he escrito ningún libro, no tengo idea de cómo buscar a alguien que me haga las correcciones, no tengo idea cómo buscar una editorial, no tengo idea de cómo buscar... o sea, hay más personas que están involucrados en el proceso de sacar un libro en físico o ya sea sacarlo en digital, pero es todo un proceso. Es todo un proceso. De hecho, sacar un libro hoy en día es mucho más sencillo que años pasados, por todo este tema de que ahora la información está al alcance de un clic. Y eso es súper bueno, súper nutritivo, pero es que en general yo creo que en Arequipa siempre ha sido muy independiente el oficio de escritor. ¿Ok? Y claro, el proceso tradicional es escribo, presento una editorial, la editorial me lo publica o hacemos una autopublicación, ¿no? Con un sello de editorial y la editorial te ofrece el servicio. Entonces, ese es como que el proceso tradicional. Pero ahora ha aparecido Amazon que te permite la autopublicación de una manera más sencilla. Ahora la información de la BNP, del Indecopi está en internet, entonces también lo puedes hacer de manera muy autónoma. Creo que lo complicado es presentar un buen producto. Ya, yo creo que ahí está lo complicado. Porque sí, lo otro te toma tiempo, pero cualquiera puede investigarlo en internet hoy en día. Es más, pregúntale a Gemini y te va a decir el proceso para hacerlo. Pero sacar un buen producto, yo creo que ahí está el reto. Y de hecho, eso es algo que yo no dimensionaba justamente a esa edad. Porque, a ver, con 15 años y en un proceso de autopublicación, yo sí siento que ese primer libro, hay muchas cosas todavía que trabajar, pero hace un primer gran paso, porque con ese primer libro me abrí en un mundo de escritores independientes que yo desconocía en la ciudad. Y en ese sentido conozco mucho más gente del oficio y gente que realmente le pone mucho empeño al trabajo editorial en Arequipa. Y yo siento, de verdad, yo puedo estar siempre muy agradecido con Popito Dios de que me presenta la gente correcta dentro de la industria. No, porque si bien es cierto, yo empecé con grado C de editores, al cual a mi editor Arthur, que le voy siempre a agradecer por toda la paciencia que tuvo conmigo para sacar ese libro. Luego pude conocer a otras personas que hasta ahorita son mis mentores, como Ruan Huarca, Fiorella Valencia, que en realidad Fiorella es mi mentora en temas de gestión cultural. Ruan Huarca es mi mentor en temas de política de la lectura, políticas del libro, industria editorial. Y gracias a ellos dos es que siento yo que empiezo... Y bueno, en realidad también a Zarco Medina, en que hay un montón de gente que agradecer. Claro, claro. Y que si me puedo poner nombre, capaz alguien ahí se va a poner un poco receloso porque no lo nombre. Pero en general son mucha gente que se involucra en todo el ecosistema cultural. Y empiezo a conectar con un montón de personas y empiezo a tener conciencia social. Claro, y de ahí, o sea, de involucrarte, creo, en la producción del libro, puede que empiezan a hacer este gusto por la gestión cultural, ¿no? Sí, Porque te das cuenta que sí. existe mucho espacio, muchas ganas de no solamente escribir, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hace un par de años también me he metido un poco más a este, no diría submundo, pero es como un pequeño grupo de personas, ¿no? Que hacen cosas diversas relacionadas al arte, relacionadas a la pintura, relacionadas a esto, y es pues es complicado, ¿no? Te das cuenta que no hay muchos espacios donde presentarse, que es complicado llegar a las masas más grandes, que es complicado tener gente que venga a ver algo que estás promoviendo que le ha puesto de repente muchos años de esfuerzo. Y luego cinco personas. Sí, de hecho sí, cuando yo me meto a este mundo, entiendo algo muy importante que es que, o sea, uno no se mueve solo en este lugar. Y por eso yo siempre hablo de ecosistema cultural, porque hay muchos actores que se involucran dentro de, no desde el promotor, desde los mismos lectores, desde el mismo productor que sería el artista, el mediador, que podría ser el editor, que podría ser yo, no sé. Y ahí lo que nace como un gusto por solamente hablar de libros en internet ya se vuelve un trabajo un poco más denso y heavy, ¿no? Porque, a ver, en pandemia es cuando yo me empiezo a involucrar también un poco más con la red de escritores Arequipa, con la red de bibliotecas de la confianza. Y es todo un mundo. O sea, Brian, es que es enorme la cantidad de gente que está involucrada en esto, ¿no? Y yo siempre lo digo, uno no trabaja solo acá, y si uno crece, crecen los demás, porque así se mueve el ecosistema, así se mueve la industria. Es generar industria también desde acá, ¿no?
Exacto, y Arequipa es muy nutritiva en eso, o sea, tiene un montón de talento local que muchas veces se nos va porque no a veces no encuentra las oportunidades que uno quiere, pero si lo comparamos a la Arequipa de hace unos 10 años, creo que hoy en día hay un gran movimiento. Sí, los últimos años creo que se ha gestado más, ¿no? O sea, hay muchos más espacios, pero también hay muchas más personas que se juntan a hacer un grupo y Sí. entre ellos autogestionar algo. Eso me parece que es nuevo en la ciudad. O sea, en los últimos años he visto que se están animando más y ya veo que un grupo funciona y otro se anima. Exacto, y eso tiene que seguir así, o sea, a ver, algo que con lo que primero a mí me tocó enfrentarme ha sido mucho con el ego de los escritores, porque a ver, yo he trabajado en distintos espacios donde los escritores se reúnen para compartir literatura y demás, y a veces es un poco denso trabajar con el choque de los egos. El ego del artista, ¿no? Sí, o sea, yo te lo digo primero porque lo conocí con los escritores, y luego lo conocí con el teatro, y luego ya lo conocí con la industria en general. Claro. Claro, pero a ver, yo veo más jóvenes que se atreven a compartir y a trabajar en conjunto, y no estoy hablando mal de la gente adulta, pero un poco más adulta, pero creo que nos hemos dado cuenta de que por mucho que a veces no tengamos contraposiciones en ciertas cosas, saber trabajar y convivir en el mismo espacio de industria es importante porque no podemos generar división en un lugar donde recién está creciendo la industria. Entonces, es parte de... Es parte de, ¿no? Ujú. Y creo que a raíz de esto, no sé, tú dime, ¿tú crees que es necesario entrar a crear contenido? Porque me imagino que en un primer momento tú empiezas a crear contenido para impulsar tus libros. No Sí. tanto porque tú querías ser creador de contenido, ¿no? De hecho, sí, los dos. Pero yo quería ser booktuber. Ok. Ajá, yo quería trabajar con editoriales, que me envíen libros, hacer mi book haul, hacer mi unboxing de libros. Yo quería hacer eso. Ya. No, pero supongo que el destino tenía otros planes para mí. Ya. Y ya. Booktoker. Pero, y luego de hecho en TikTok quería ser booktoker. Si tú te vas muy abajo, vas a encontrar mis videos ahí yo Los encontraba. Los has encontrado aquí. Oye, Verón Sebas, o sea, yo te conozco y eres joven, pero es más jovencito todavía. Qué chibolito, sí, sí, sí. Sí. ¿Crees que es necesario? O sea, ponte, ya sea que escribas un libro, ya sea que estés metido dentro de la industria del arte, ¿es necesario crear contenido para llegar a tu público? Me gustaría decir que no, pero sí. A ver, es que al menos que seas un escritor que tenga los recursos para pagar los espacios para promocionarte, ok, no es muy obligatorio, ¿no? Al menos que, no sé, tengas un talento es que no, incluso ni siquiera eso, porque incluso yo conozco amigos muy buenos escritores con grandes premios nacionales de literatura e igual ellos hacen una fuerte chamba autopromocionándose. Sí. Entonces yo siento de que al menos en la industria independiente hoy en día uno tiene que saber moverse. Ya si no es en redes te mueves con contactos. Ya si no es con contactos es en eventos, pero que tienes que moverte como artista. Digamos, yo te podría pedir un consejo si ahora yo escribo un libro o alguna persona que esté viendo esto escribe un libro. Acá en Arequipa, ¿dónde puedo ir? ¿A quién puedo recurrir? Porque a veces en internet encuentras mucha información, pero es impersonal, ¿entiendes? En cambio es distinto ir a una locación o encontrar alguna institución que pueda darte la mano, te pueda dar un consejo, así como tú encontraste, digamos, a tu profesora. No hay ese mismo apoyo a veces en los colegios, lamentablemente. Sí, ¿no? No hay programas así para incentivar. O bueno, sé que conozco que hay iniciativas. Ok, por ejemplo, sé que Alérgrate, que es una asociación de mediación de lectura, hace iniciativas en colegios con bibliotecas escolares. También he visto que en la red de bibliotecas de la confianza también he visto iniciativas de incentivar. Pero ahora tú me dices de búsqueda de información. Mira, Entre Líneas Cultura tiene un directorio cultural donde hay editoriales independientes. O sea, tú puedes entrar a Entre Líneas Cultura, no sé si es .p o .com, y ahí tú puedes encontrar el directorio de cultura que les tienen. Ok, entonces en Entre Líneas puedes encontrar información. Exacto. Ahora, también mi casa editorial, que es Aleteia, también siempre está abierta a recibir manuscritos. Ok. Entonces, y a mí me gusta mucho su trabajo porque es un trabajo bastante libre, bastante serio. Aparte que ya si no publicas con Aleteia, también tienes su sello de autopublicación, que es Alfil. Entonces, hay dos alternativas bastante viables. Luego también, hay muchas es que ahorita si menciono Aleteia es porque
Solo que vienes de traigas. Es porque estoy más cercano, sí. Lo digo porque va a pasar, o sea, a pesar de que de que lo esté repitiendo cada rato, va a pasar que alguien va a decir, oye, ¿por qué has mencionado tal editorial o tal espacio? Por mucho que esté involucrado, no conozco todos los espacios. Y eso me gusta, porque significa que hay mucho más por descubrir y mucho más contenido que sacar. Pero igual hago el breve paréntesis y ya. Ya. Pero es caro, o sea, a ver, hablando ya del tema de plata, una cosa es ser artista, que ya, bien. Es bien caro, bien caro. A ver, no sé exactamente cuánto está sacar 1 millar de libros, ya. Sé que es mucho más económico sacar 500 libros a sacar solo 300 libros, ya, porque el imprenta siempre tiene que sacar por medio millar o millar, ¿ok? La diferencia va a ser que sea 100 soles de diferencia entre 500 y... Pero promedio, alguien de acá quiere... Pucha, no, es que no me quiero lanzar números porque siempre va a cambiar. Siempre cambia. Ya porque, no sé, hubo una fecha que no estaban importando papel de China y tuvieron que empezar a trabajar con papel de avena y los precios cambiaron. Entonces, no quiero atreverme a decir precios, aparte que va a involucrar mucho también qué tipo de acabado quieres que tenga tu texto y demás. Ahora, yo sí voy a decir más o menos cuánto ha salido publicar mi libro. Ya, a ver. Okay, y que me perdone mi padre por decirlo. Pero son como que en un alrededor de entre 7 a 8 lucas. Ya, ese es un muy... Ajá. Y ese ha sido el promedio entre el primero y segundo libro. ¿Ok? Y bueno, y es pues mucha chamba. ¿Ok? No, es que, claro, tú estás pagando el trabajo editorial, tú estás pagando la promoción del libro, tú estás pagando todos los derechos del libro, tú estás pagando, o sea, involucra todo eso, el pago. ¿Ok? Y es un pago bastante completo, es bastante también, ayuda mucho en realidad a un editor, o sea, ayuda bastante tener un editor, sobre todo un editor que se involucre en el trabajo. Mira, voy a decir algo funable, ¿ya? Eso me gusta. Voy a decir algo funable, pero no voy a mencionar nombres, pero sí sé que hay editoriales que facturan bastante, que siento que no se preocupan tanto por elaboración por los textos que se publican, ¿ok? Yo he leído libros dedicados a audiencias juveniles. Y yo sé, o sea, yo no juzgo a la escritora porque se nota que tiene el talento, al escritor se nota que tiene el talento. Pero sí me parece responsabilidad del editorial como que preocuparse por cosas mínimas como errores ortográficos o estructura de narrativa. Ya, mi editor siempre me ha chancado duro y duro y duro porque las cosas tengan coherencia, para encontrar mi estilo. Y eso creo que es el trabajo que hace bueno, creo que es más el trabajo que hace un editor independiente. Y yo siempre lo voy a recomendar, si tienen la posibilidad de trabajar con una editorial independiente y una editorial grande, vayan con la editorial independiente, más que nada porque es un trabajo más cálido con las editoriales grandes. Si tienen la oportunidad también háganlo, porque les da una cobertura amplia, muy amplia. Creo que cada uno tiene sus pros y contras, pero lo que yo he sentido, al menos trabajando en espacios independientes, es que se siente muy cercano el trabajo, es mucho sentarte acostado a tu editor, que tu editor te hable, te diga, mira, podemos hacer esto, lo otro. Es pulir el trabajo. Exacto. Un buen producto. Entonces, y ese va a ser mi queja, porque yo sí quiero decirles a las editoriales grandes que se preocupen por los textos que están presentados, sobre todo a las audiencias juveniles. A mí me da cólera que porque presenten un libro a personas jóvenes, creen que tengan que descuidarse más de lo que se va a presentar. No, y todo lo contrario, o sea, los jóvenes se merecen buenos textos, se merecen textos trabajados y bien pulidos, ¿no? Y también el escritor se merece eso, el mismo escritor que ha trabajado su historia, merece que lo vean con un trabajo bien filtrado de por medio, porque ahora estamos con toda esta novedad del romance oscuro y no sé qué otras cosas. Y verdad que se encuentran cosas, Brian. No, o sea, a ver, yo soy lector de Wattpad en mi colegio, ¿no? Todavía. Eso es a lo que voy. Digo, por favor, publiquen libros que ya han podido estar en Wattpad, pero que no parezcan que siguen en Wattpad. Sí. No, y muchos fanservice que ya luego lo llevan a libros. Que no está mal, ojo. No está mal. No está mal, no está mal. La idea es que, por ejemplo, yo estoy muy contento de los primeros libros que salieron de la primera generación Wattpad. Porque sí siento que son libros
que de verdad se han esforzado en terminar de trabajarlos. Porque yo he leído Culpa Mía de Wattpad y Culpa Mía publicado y son dos historias totalmente diferentes, ¿ok? Bueno, con la misma temática, con la misma primicia, pero es un libro mucho más limpio el que está publicado. Cosa que no he notado con las tendencias actuales de libros que salen de plataformas digitales. Es más, Blue Jeans, este pata publicó en una plataforma muy parecida a Twitter en su momento. Y él lo ha hecho así, pa. Y luego cuando sacó el libro en físico, era un libro mucho más trabajado, mucho más pulido. Y por eso es que Blue Jeans ha tenido el éxito que tiene hoy en día. Que ahora es una serie completa. Literal, el pata solamente se dedica a trabajar, a escribir, mejor dicho, solo dedica a escribir. Bueno, hablar de Blue Jeans, yo creo que es un podcast entero, pienso yo. ¿Por qué? Tienes tus contraposiciones. Tengo ahí mis contraposiciones. Ok, es válido. Yo lo leí ya no tan joven, pues, ¿no? Entonces, si bien me encantó la narrativa juvenil que tiene, hay cosas que ya no me entran. Y más cuando empiezas a producir una serie así, pero larguísima, como le he hecho, ya ahí tengo mis cuestiones. Claro. Pero bueno, o sea, se dejó entender mi punto. Ojalá no me ponen. No. Me parece interesante. Me parece ahora que quiero saber respecto a que ya, mira, ya te has metido en el lado de la gestión cultural, ya eres escritor y ya te has vuelto creador de contenido, pero me pareció muy, muy interesante que tú comienzas a hablar acerca de la cultura como tal, o sea, ¿qué es la cultura como tal? Porque hay mucha esta idea de que, una persona culta es una persona que lee, es una persona que escribe, es una persona que va a Starbucks y toma su café. Yo creo que ese es como que imaginario que tienen estas personas acerca de una persona culta, acerca de la cultura, claro, que por ahí va relacionado. Sí. Y es que tenemos justamente esta mala percepción de que una persona leída, por así decirlo, oculta, como tú lo dices. Para empezar, no existen las personas cultas, ¿ya? Hay gente que puede estar más o menos informada o que puede conocer más o poco menos en un tema, pero la cultura está en todos lados. O sea, ¿qué define a una persona culta, no? De por sí, la ropa es una expresión cultural. De por sí, la forma en que hablamos es una expresión cultural. Las experiencias de nuestra vida y cómo vivimos en nuestro día a día son expresiones culturales. O sea, todo es cultura. Me dejo entender. La forma más sencilla de entenderlo, no me acuerdo ahorita del autor, pero tengo un video de eso en mis redes sociales, es que la cultura es como una mochila que cargamos de todas nuestras experiencias vividas y de todo, o sea, el contexto, el lenguaje, la familia, el colegio, la sociedad, todo eso es la mochila que cargamos y es la cultura que llevamos. Entonces, por eso es que están estos nombrados choques culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que es una persona culta, ¿correcto? Sí. Ahora, que me cambié, me fui del tema. ¿Cuál era tu pregunta inicial? O sea, la idea es, porque existe un tipo como de discriminación. Claro. Dentro de esto, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, esto no es cultura y esto sí es cultura. Sí, bueno, pero es que es gente que claramente no está informada. La gente que dice ser culta y justamente una persona medianamente leída nunca va a decirte tú eres más culto, tú eres menos culto. No sea, porque hay gente muy snob. Puede ser. Sí, no, o sea. Como que, bueno, en general creo que no tiene que ganarte de arrogancia. Claro. Eso creo que es la clave. Sí. Bueno, o sea, y yo creo que igual lo que estás haciendo, van a haber muchas personas que digan, realmente yo no considero esto como cultura. Y siento que es hablar de estos temas controversiales también lo que he hecho que como que impulses un poco en lo que es ser un personaje público. Pienso yo. Ay, qué complicado. Y ahora último, también he visto algo que me parece importante, que es algo que yo he intentado hacer desde mi perspectiva donde yo estaba en el programa anterior, ¿no? Y que yo se lo reclamo mucho a otros creadores de contenido, que es hablar sobre cosas políticas, hablar sobre cosas que le importan a la sociedad, pero que uno se excusa con el tema de, ¿sabes qué? No, yo soy creador de contenido y yo vengo acá a entretener, vengo a hacer que la gente sonría, vengo a que todos sean felices, pero hay cosas importantes de las que yo considero que sí deberíamos dar un punto de vista, ¿no? Sí, bueno, o sea, a ver, lo que tocas es un tema controversial, claramente. No, sí, me ha tocado compartir con creadores, con compañeros creadores de contenido que dicen, no, mi contenido es este y yo no voy a tocar lo político, lo cual es válido. Al final uno decide qué o no hacer con su contenido, ¿no? Sin embargo, sí considero igual yo que los creadores de contenido con alto alcance tienen una ventana muy importante para expresar o para informar o visibilizar ciertas cosas, ¿no?
Cuando yo entiendo la importancia de visibilizar ciertos temas y de involucrarse en esto, es cuando dos de mis referentes en temas de creación de contenido empiezan a hablar de sus contextos culturales. Por ejemplo, yo sigo mucho a Andy Vadillo, que yo la amo como creadora de contenido. Ella es mexicana, si me equivoco, y ahorita pues están con todo el Mundial de México. Ah, ya sí. Ya. Pero también tú sabes que hay otra cara de la moneda de este mundial, que es la parte de toda la violencia, la criminalística que está pasando por México y las personas desaparecidas, etcétera. Entonces, Andy Badillo, muy a pesar de que su contenido es mucho de consumir marcas, de hablar de marketing, etcétera, y no habla casi nada de sociedad, ella sacó un video visibilizando esto. No, porque al final del día también, o sea, su medio es una ventana que ayuda a visibilizar estas cosas. Y lo mismo hizo mi otra referente que se llama Mila. Lo mismo, es creadora de marketing, habla mucho chismecito de marketing, pero ella también es colombiana. Y ahorita creo que Colombia está en un proceso electoral. Sí, sí, sí. Entonces ella habló acerca de su punto de vista político en ese proceso electoral, siendo su contenido de otras cosas. Entonces, yo creo que aquí es importante qué rol quiere cumplir uno en estas conversaciones, ¿no? Nuevamente, es totalmente válido si no te quieres involucrar en la conversación, ¿no? Y no tiene, yo creo que no tiene nada de malo tampoco, ¿no? Porque al final del día uno no tiene por qué obligar a las otras personas a hacer cosas, ¿ok? Yo tengo no sé si la suerte, por así decirlo, de que mi contenido siempre ha sido justamente es que hablar de libros te lleva a hablar de ciertas cosas al final del día. Claro. Hablar de teatro, hablar de galerías de arte, de artes plásticas, te llevan a hablar de sociedad y la sociedad te lleva a hablar de política. Y incluso yo tenía miedo todavía aún creo que me genera un poco de incertidumbre eso de que si tocar ciertos temas, porque yo también trabajo con marcas, Claro. ¿no? Y no sé cómo las marcas van a reaccionar, pero yo digo, sí, Andy Vadillo, que trabaja con marcas súper enormes y tiene una audiencia que la quiere aún más para hablar de esos temas, no ha tenido temor de hablar de esto, ¿por qué yo no? No, entonces ahí es cuando entiendo de que importa más el mensaje que puedo darle a mi audiencia, desde mi perspectiva, desde mis redes. No quiero, no quiero hablar no quiero que se malinterprete lo que quiero decir. Desde mis redes, desde mi plataforma, puedo tocar este tipo de temáticas que son importantes para nosotros. Claro, porque al final de cuentas, si yo pienso, ya, después de ser un creador de contenido, puede decidir sí o no, pero tiene responsabilidad al menos con su comunidad. Siento yo, entonces... O sea, es que, nuevamente, es que no podemos obligar tampoco a la gente. O sea, si el creador de contenido lo de sí o no, ya está bien, ¿no? Y no creo que se le tenga que juzgar tampoco tan duro. Ay, no sé, lo de Cristo Rata me parece una osada. Bueno. Ay, no, pero es gente que se involucra ya mal. O sea, esa es crítica, pero de ahí no puedo rescatar nada, amigo. Es que, mira, es que hay gente que decide no involucrarse justamente por ese mismo lado, no como lo hacen estos patas. Y luego está la gente que le paga cuña y que sí decide hacerlo un show. Entonces, hay una diferencia muy clara, amigo. No, o sea... Y tú y yo le sabemos. Convivimos con creadores de contenido todos los días. Y sabemos que si nuestro amigo creador de contenido decide no hablar del tema, ok, no va a hablar del tema. Y no va a aceptar tampoco pagos según la cuña para decir tonteras en redes, ¿no? Al final, es lo mismo que digo. Uno se responsabiliza de lo que dice en internet. Ay, Dios mío, ¿qué acabo de decir? Yo mismo, ¿no? Ahorita funado por media hora de podcast. Claro, no, pero me parece bien igual, a mí me pareció muy bonito, por ejemplo, cuando yo te vi en la marcha que hubo el año pasado, que fue una marcha joven, siento yo, después de muchos años vi en Arequipa una movilización, o sea, la gente protestando, y muchas personas, yo les decía, oye, ¿por qué estás acá? Y me decían, bueno, en realidad he venido por las redes sociales porque he encontrado que había algo mal. No estoy totalmente enterado de esto, pero había ciertos creadores de contenido que habían hecho pues sus videos acerca de esto. Y fue por ellos que sí hubo una movilización grande, pienso yo. No fue pequeñita. Recorrimos... Pero eso me pone un poco triste ahora, ¿sabes? Porque lo estábamos conversando cuando estábamos viniendo, de que siento de que no ha habido tanta difusión ahora de la marcha como el año pasado. Claro. Y siento que ha habido ahí ciertas riñas entre ciertas personas. ¿Qué será? Yo de verdad, lo único que me gustaría decir es que creo que como comunidad deberíamos permanecer como comunidad unidos haciendo estas cosas porque, a ver, si no nos apoyamos entre nosotros mismos, ¿quién más lo va a hacer? Hablando de la marcha... De la marcha gay. Ajá. Sí, la marcha del orgullo. Quiero que me cuentes respecto a esto. ¿Cómo
por qué te animas, cómo te animas y qué tan difícil es. Que conversar de estas temáticas en redes. En redes, que yo siento que es tóxico, Ay, es complicado, sí, es complejo hablar de estos temas, más en una ciudad. A ver, tú te has vuelto un gestor cultural arequipeño por el momento, esperemos que luego ya sea mucho más grande tal vez, pero tu comunidad desde acá te ha vuelto un gestor cultural de Arequipa, pero el hablar acerca de la homosexualidad, acerca de la bisexualidad, acerca de todo lo que conlleva esto. Sí, a ver, es un tema del cual es importante conversarlo porque yo todos los días vivo discriminación. O sea, no hay un solo día en el cual no me escriban en mis redes sociales cosas nada que ver. Ya también cuando yo tenía mi pareja, también no había un solo día que cuando estábamos en la calle nos griten cosas. O sea, yo creo, es una realidad el vivir la discriminación por tener una diversidad sexual distinta a la de los demás. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Que cuando yo salgo del closet, yo también veo que tengo compañeros que no tienen un lugar donde conversar de estos temas. Y yo quería también salir del closet en mis redes de una forma, no solamente decir, hoy soy, ¿no? Sino hacerlo con un valor social un poco más, o sea, que sirva a la gente más que a mí. Y ahí nace Dilo Sin Miedo, que hace 3 años, porque ya llevo 3 años haciendo este proyecto, es que yo primero comento acerca de la discriminación que yo vivo al día a día. Y luego en ese momento había salido este tema de que a las personas trans en el Perú se les quería considerar como personas como que con trastorno mental. Ah, ya. Ajá, Sí. ya entonces estábamos que en controversia con eso en conversación. Y agarré esa conversación, agarré lo de mis experiencias de discriminación y les dije, o sea, si quieren un lugar donde quieran hablar de las cosas que han vivido sin miedo, vengan a mi recital de poesía que estoy organizando tal y tal. Y el recital siempre ha sido ingreso gratuito. O sea, hasta este tercer año siempre ha sido un espacio donde muchas personas han hablado de tantas cosas, Brian. De verdad que el primer día perdón, el primer año que hicimos Dilo Sin Miedo ha sido muy hermoso. Y lloré mucho ese día, pero lloré mucho porque, hey, no estoy solo en esto. O sea, hay mucha gente como yo que la pasa mal, ¿no? Y de diferentes formas, en distintas realidades. Y expresarlo todo a través de la poesía, haciendo una catarsis artística, es maravilloso. Yo la verdad que cuando invité a la gente, la primera vez lo hicimos en Casa Mucha M, que ya no existe en San Vicente, ahora se han mudado. Fue un momento muy lindo, muy, muy lindo, llenamos el espacio, mucha gente me agradeció, lo cual yo siempre también, yo les voy a agradecer el doble por asistir a estos eventos y por darse el tiempo, ¿no? De compartir. Y creo que ahí lo que se respiraba era esperanza. Y creo que eso es muy importante. Porque yo he tenido amigos que han tenido intentos de suicidio, la han pasado muy mal, tienen mucha depresión, solamente por ser quienes son. Y yo creo que eso en cualquier cosa no debería aceptarse, ¿no? No debería nadie sentirse mal por ser lo que uno es. Y Dilo Sin Miedo ha sido eso, un espacio de encuentro seguro, sano, porque, a ver, también en Arequipa espacios sanos para la comunidad son muy pocos. Que no todo es bonito, por cierto. O sea, No, sí, sí, no, sí. no O todo es sea, bonito. estamos acostumbrados a tener una comunidad muy erotizada, por así decirlo, porque hay espacios para la comunidad, pero la mayoría está justamente centrado en esto, ¿no? Y que y muchas veces, por ejemplo, alguien está en su adolescencia y está pasando de 18 a 19 años. Entonces, ¿en qué lugar va a ser su espacio de encuentro si no puede hablarlo con sus padres, si no puede hablar con tal persona? Entonces, crear estos espacios para mí es muy importante. Y ahora, en este año he visto muchos más lugares que lo están haciendo de manera más abierta y lo agradezco de verdad. Hace poco vi en Casa Nakama que abrieron un espacio de fortalecimiento de la autoestima para personas para personas diversas y muy lindo. Muy, muy, muy lindo. Entonces, en este tercer año, justamente busco reaperturar este tipo de espacio. Dilo Sin Miedo, su mismo título dice el motivo de trabajo. Y aparte que hay una actividad más que se llama Voces,
que lo hago un día antes del Hilo Sin Miedo, que esta actividad lo que hace es un encuentro de empoderamiento y diversidades LGBT, que lo que busca es justamente brindar un espacio de liderazgo y motivación para que las personas LGBT no se sientan solas. Y obviamente yo no lo voy a dictar porque no soy un profesional indicado para, pero sí he encontrado una amiga linda que se llama Fuente Poderosa, un abracito desde acá, que ella siempre abierta a estos tipos de espacios, la cual quien se ha aventurado conmigo a hacer este proyecto, de hecho junto con la Borboleta le hemos dado también una capacitación a Elena para que también hable, o sea, a ver, uno tiene siempre dudas, ¿no? De cómo tratar con temas de diversidad y demás, qué significa orientación, qué significa identidad, qué significa mi relación amorosa con la gente, o sea, es muchas cosas. Y yo siento de que aprender de eso siempre es nutritivo, no porque existan mil etiquetas, solamente para ser un poco más empáticos, comprensivos y saber respetar a la gente. Creo que en realidad nadie tiene que enseñarte a respetar a la gente, pero conocer estos temas es importante. Es importante porque, claro, a veces, ponte, una persona que se puede considerar gay o que puede considerar que no es heterosexual, crece en un entorno heterosexual. Entonces, claro, si bien uno no es heterosexual y pertenece como a la comunidad, a veces no sabes cómo acercarte, no sabes cómo tratarlo. Hay temas mucho más complejos que tu situación todavía. Entonces, siento que estos espacios también, que ahora son mucho más públicos que antes, dan... Yo lo siento como un abrazo, ¿sabes? Es como... es eso. Es encontrar... Yo que he ido a reuniones así, me parece lindo, me parece un lugar seguro realmente en el que, como tú dices, nos puedes contar tus experiencias, escuchas la experiencia de los demás. Nadie te juzga. Y es más, todos dicen, sí fui. Y, y sobre esto, o sea, antes de que iniciemos la entrevista, te dije, yo tenía una pregunta que me hizo un amigo justo el de ayer, porque le dije, acompáñame a la marcha y no sé qué. Y ellos me hicieron la pregunta de, ¿pero por qué marchan si ya no existe discriminación? O sea, esa fue... Ay, bebé. Esa fue su Miren, pregunta. te voy a decir una cosa. Vayan nomás a mis videos de pedidos ya de KFC. Ahí encuentran, o sea, no tiene nada que ver con la promoción y la gente está que comenta y comenta cosas nada que ver. O sea, porque yo tengo una forma de expresarme, yo tengo una forma de ser y la gente intuye cosas y comenta cosas que de verdad yo estoy todos los días borrando comentarios. Pero harto no hay discriminación. Pero que todos los días con los comentarios. Sí. Y no hay discriminación. Sí. O sea, sí. Claro, o sea, y la pregunta es, si tú me lo puedes decir, ¿no? ¿Por qué se hace la marcha? O sea, ¿cuál es el objetivo de la marcha? Porque esa era la pregunta que tenía mi amigo. O sea, ¿cuál es el punto de que se reúna si ya hemos aceptado que son parte de la sociedad? Según él dice, ya hay puestos de trabajo abiertos para la comunidad, ya hay esta aceptación supuestamente de la sociedad. ¿Por qué hacen la marcha? Es que, a ver, mira, sí es cierto que hemos tenido avances, es muy cierto, pero no es suficiente. Es decir, porque una pizzería te acepte por ser persona trans no significa de que una empresa grande te vaya a aceptar por ser persona trans. ¿A qué voy con esto? ¿Qué políticas realmente cuidan a las personas trans en las empresas, no? Es decir, en una empresa tú tienes que seguir un papeleo bastante formal, porque te lo pide porque te lo pide el gobierno, porque así tiene que ser, ¿correcto? Pero ¿quién te dice de que, por ejemplo, tú al ver transicionado tengas un nombre y la otra persona te siga tratando con el sexo que aparece en el DNI? Entonces, esa es una realidad, por ejemplo, que a mí me ha tocado vivir con mi expareja cuando comprando solamente un pasaje de bus. O sea, déjame decirte que cuando compramos el pasaje de bus, ok, el sistema de la empresa no se había actualizado y tenía el nombre anterior de mi pareja. Y fue muy incómodo, ¿no? Es obviamente muy incómodo también para mi pareja, porque era como que, hey, no me llames por ese nombre, me llamo tal. Sí, pero está apareciendo acá con tu DNI en el número. Vas a querer el pasaje a este nombre. Y bueno, Claro, tocó. ya Tocó. Ya es incómodo en ese sentido. Ahora, vamos por el lado de, en general, en la calle no se camina tranquilo. O sea, yo tengo que caminar siempre alerta cuando voy a una fiesta, cuando estoy en un espacio público, porque no sé qué me puede pasar, ¿ok? A mí me han empujado en la calle solamente por ser como soy, ¿ok? Y si no fuera por mis amistades, ¿qué más hubiera pasado con esa persona? Claro. Me dejó entender. Ahora, así como yo he vivido cositas pequeñas, hay gente que ha vivido cosas aún más serias, más severas, ¿ok? Y la discriminación está
en todos lados, ¿no? O sea, nosotros no pedimos tampoco como que, ok, o sea, solo pedimos respeto y nada Solo más. poder, creo, ser como el resto de las personas. Sí, y a mí me da cólera, por ejemplo, este comentario de, ya, pero ¿por qué salen a marchar y salen semidesnudos? A mí me da mucha cólera ese comentario porque, o sea, yo entiendo que es por contextos que lo decimos. Es decir, si tú vas a una presentación de bachata y ves a las chicas en trajes que son bastante sensuales, no vas a decir nada. No, y yo estoy acá, y obviamente el tema de la marcha y de mostrar los cuerpos es porque muchas veces, al ser personas con diversidades sexuales, nos hemos sentido mal por nuestros propios cuerpos. Ya, eso es una. Segunda, porque demasiado se erotiza también a la comunidad. Entonces, el hacerlo también es una lucha de protesta. Y tercero, tiene que incomodar. Porque si no incomoda, no se recuerda. Y si no se recuerda, o sea, dime tú, ¿qué lucha, qué movimiento se ha hecho sin generar ruido? Sí, sí, sí. Sin generar incomodidad. Claro. No, o sea, lo digo en cualquier aspecto de la historia. Y parece que cada día retrocedemos más con esto. O sea, que mira esta congresista de verdad, si tú has votado por Renovación Popular, por favor, lárgate de este podcast. O sea, mírala nomás esta congresista diciendo de que hay que proponer el Día de la Familia porque no podemos permitir o sea, estamos en una crisis de moralidad y ética. Yo estoy de acuerdo que hay una crisis de moralidad y ética, pero no por los gays. No por la gente, por los LGBT ni nada, o sea. It's so stupid. Y lo peor es que lo han aprobado, pero ya. Sí. O sea, sí, sí tienes un punto. Me has hecho pensar un poco en esto. A ver, cuando se habla acerca de la comunidad, también muchas veces se llega a hablar el tema de la mujer, ¿no? Entonces, cuando ellas hacen también sus marchas feministas, ellas también dicen lo mismo. O sea, si no incomodamos, si no de repente, no sé si esta es la palabra correcta, que es la iconoclastia, ¿verdad? O sea, Algo así. cuando se golpea, por ejemplo, estatuas, cuando se les pone, se hace pintas, hay personas que dicen está totalmente mal porque estás dañando la ciudad, pero también es como, mira, si es que no habría esto, ni siquiera tendrías gente en la marcha, o tal vez estaría muy pequeño. Claro, a ver, la gente tiene que darse cuenta de por qué la gente está llegando hasta estos extremos. Porque sí, admitámoslo, son extremos. Son extremos. Son extremos, pero ¿por qué crees que lo están haciendo? O sea, no solamente es apuntar a la causa, perdón, ¿cómo es? Causa-efecto. Claro, no solamente es apuntar al efecto, sino es también tratar de entender la causa. No, no digo de que esté bien o mal realizar ese tipo de protestas, pero lo que sí digo es que me parece muy conchudo de que estés diciendo por qué se llegan a estos extremos, cuando claramente estás viendo en tu día a día por qué se llegan a estos extremos. Me dejo entender. No, es que, ¿cómo decirlo? No puedes tapar el sol con un solo dedo, ¿no? Tienes que entender todo lo que hay detrás y la misma gente que defiende estas cosas no se da cuenta que a ellos mismos les afecta. Eso es lo peor de todo, porque, por ejemplo, ya vamos con la familia tradicional. ¿Cuánto peso se le carga a un hombre sobre una familia tradicional? Claro. A un padre, ¿no? ¿Qué perfil tiene que manejar? ¿No? Y muchas veces por eso tenemos hombres luego fríos, totalmente serios, que no hablan de emociones, ¿no? ¿En qué posición se la deja a la mujer? ¿No? ¿De verdad queremos vivir con esa familia tradicional que tanto defiende la congresista? Sí. Y es más, que la misma congresista ha expuesto a niñas luego en escenarios. No, eso me parece... Sí, entonces, a ver, los movimientos por la marcha queer, la marcha feminista, no son luchas que han nacido de la noche a la mañana. No es una lucha de que haya aparecido por aparecer. No es una lucha que te está pidiendo de que cambiemos todo al instante. Solo piden cosas mínimas. No que se trate a la gente con dignidad, que se trate a la gente con respeto, que se trate a la gente como humanos. O sea, qué tan polarizados, qué tan divididos estamos de que hemos perdido este contacto de humanidad uno con los otros, ¿no? Siento que justamente ahí la cultura y el arte tienen un valor muy importante, porque el arte te vuelve sensible, el arte te hace crítico de las cosas, ¿no?
Y tú de verdad no vas a encontrar, y si lo encuentras, qué horror, pero de verdad tú no vas a encontrar un artista que no haya, que haya votado por Keiko. Tú no vas a encontrar un solo, claro. No, por ahí debe haber alguno. Por ahí debe haber alguno. La Pero mayoría. a lo que voy es que el arte transforma a la gente. Y yo creo que eso lo sabe muy bien el gobierno. Por eso es que hacen también las políticas que están haciendo actualmente. Sí, lo que querían hacer sobre el tema de los artistas. Que lo están haciendo. En el mundo no existe algo así, lo que quieren hacer acá. Entonces, el querer ya mira, acá hay dos posiciones que tú puedes tomar al momento de que, no sé, de que ves algo que no te parece. Uno, la censura. Y dos, el diálogo. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? La censura. Sí, definitivamente, porque... ¿Cuándo le has visto a la municipalidad diciendo, ok, organicémonos, marcha feminista, para que no ocurra mayores? Sí, porque normalmente son pues movimientos independientes, ¿no? Exacto. O sea, y eso es lo que no quiere tal vez el gobierno. O sea, realmente no quiere que hayan estos espacios porque a ver, yo converso con personas mayores, ¿no? Y tiene pues unas posiciones pues que son, por así decirlo, ya muy de gente mayor, ¿no? O sea, poniéndolos a todos en un mismo saco. Y me dicen, pero ¿dónde encuentro la información que tú me estás diciendo? Y les digo, hay medios independientes. Internet, ahora nosotros tenemos la facilidad y creo que por eso la juventud creo que está teniendo, no sé, una presencia más política, pienso yo, ¿no? Y es lo que ellos me dicen, pero mira, yo estoy informado totalmente. ¿Y qué es lo que ellos ven? Ven Cuarto Poder, ven Comercio, revisan La República y ahí se acabó. Entonces, Sí, yo creo que ahí más nuestro trabajo sería más que nada hacerle entender a la gente de que tenemos que aprender a convivir con gente que no está de acuerdo con nosotros. Pero justamente es difícil plantear esto porque ¿cómo convives con alguien que no estás de acuerdo si tú eres muy radical también con tu postura, ¿no? Porque, a ver, yo puedo respetar y convivir a una persona que es fanática religiosa, pero es como que dice, el respeto termina donde... ¿Cómo es? Respeto guarda respetos, algo así. Es que, a ver, cuando ya la persona, fanática religiosa, empieza a imponerte también sus ideas, ahí ya no, pues, ya no es un diálogo. Siento que como... por eso es que yo siento que es muy importante los espacios artísticos, porque abren debate y abren diálogo. Y para mí, aprender a dialogar, siento que es algo que se está perdiendo, ¿no? Porque tú nunca vas a ver a un fanático religioso debatir de manera eh, sana, por así decirlo, con una persona que sea activista LGBT. No. Y muchas veces por eso nosotros, las activistas LGBT tienen que incluso informarse mucho, mucho más, prepararse mucho, mucho más, lo cual es súper válido, súper necesario para poder contrastar a las ideas, ¿no? Y qué bonito sería, pero eso yo siento que ya es un poco más, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama esto cuando un futuro distópico? Un futuro utópico. utópico es el Utópico, bueno. el distópico es el malo. Ok, sería una utopía, siento yo, un espacio donde ya la religión pueda convivir junto con oposiciones como lo LGBT y demás, pero ya es demasiado que siento yo. Y bueno, vamos a seguir con estos movimientos, con estos espacios que son muy necesarios y que no se deben perder. No se deben perder. Así como uno marcha por en contra de un presidente, tiene que seguir marchando por solamente pedir derechos. Es que la gente también dice, es que ustedes ya tienen derechos. Y yo digo, sí, pero ¿los están respetando? No, entonces hay que poner más cosas que puedan hablar de esto en específico. No, porque no basta con decir que yo tengo derecho a tal cosa si la persona va a seguir omitiendo o invisibilizando otras cosas, ¿no? Y eso en general, eso. Claro, y ahí viene la importancia, y yo siento de mucho de lo que tú estás haciendo, por lo que te invité, y es que has creado espacios, no solamente culturales, sino espacios seguros, para hablar no solamente de la comunidad, sino acerca de muchas cosas, sobre muchos temas. Sí. Y también sobre todo que eduque, porque sabes que incluso dentro de la misma comunidad hay situaciones ¿cómo decirlo? De un poco de, no sé si llamarlo ignorancia o llamarlo de atrevimiento. A ver, te cuento así una anécdota chiquita. Pucha, y si empata ve este video me vas a enojar mucho. Pero yo estaba conversando con un chico, ¿ya? Yo le comento, hey, yo soy una persona queer. Y él me dice, ¿cómo es eso de queer? No, porque para él solo existía lo homosexual y lo bisexual. Ya, hasta lo transexual.
¿no? Pero le empiezo a explicar un poco que lo queer tiene que ver con aquello que no entra del heteronormativo. O sea, la conclusión es que es una forma más fluida de vivir no solamente tu sexualidad, sino también tu identidad y otras cosas. Y él me dice, ya, o sea, también te gustan las mujeres. Y yo, podría. Yo no estoy diciendo de que me gusten las mujeres en sí mismo. Y me dice, ya, entonces esto va como para hacer un trío. Y yo así como que, Oye, ¿qué? ajá, y yo me quedé así frío porque, no, yo no te dije eso. Yo no te dije eso, yo te dije otra cosa. Y fue re incómodo, porque es incómodo. Claro, es lo que te decía, ¿no? O sea, si bien uno puede pertenecer, a veces no está muy bien informado acerca de todos los espectros, acerca de todo lo que... Entonces, la idea también de voces, de Dilo Sin Miedo, por ejemplo, este año en Dilo Sin Miedo lo que voy a hacer es que las personas tengan la disponibilidad de descargar los manifiestos, del manifiesto queer, el manifiesto homosexual, el manifiesto bisexual, el manifiesto lésbico, porque es importante leer estas cosas para entender en qué lugares estamos viviendo, ¿no? Es que, a ver, uno no puede decir soy gay y no estoy involucrado en la marcha o o en los movimientos porque no me incumbe. Sí te incumbe, porque estás viviendo en el contexto que todos vivimos. Y al final del día, si no te toca a ti, le va a tocar mañana a alguien de tus compañeros o a algún amigo cercano, o Dios no quiera a cualquier otra persona, ¿no? Pero es que no podemos estar más polarizados, Brian. Sí, No podemos estar no podemos hacer vista gorda a estas cosas. yo creo que sí. Y bueno, yo creo que ya vamos terminando. Colabora mucho. Oye, ¿sí qué hora es a todo esto? 1:30. 5:30. Ah, fuerte. Sí. Ya. Entonces, quiero que des un consejo. Hay mucha gente que te sigue, hay gente que obviamente se inspiró en ti, pero un consejo. Ay, no digas eso. Yo soy una persona corriente, gente, no. Pero sí, has inspirado, seguramente has inspirado y has generado como esos espacios, ¿no? Le des un consejo a la gente que quiere meterse en este mundo, tanto de la creación de contenido, tanto de la gestión cultural, porque yo revisando, bueno, obviamente te he stalkeado. He visto, ¿no? Como en tus espacios. Tus espacios empezaron teniendo, pues, a veces una sola persona, o a veces la gente ve y dice, pucha, mi video lo ha visto 2, 3 personas. Entonces, todos creen que uno empieza en la cima, todos creen que cuando ya llamas a la gente de por sí van a venir, man. Entonces, un consejo que le puedas dar a las personas. Miren, yo todos los días estoy aprendiendo cosas y de verdad, aún me cuesta a mí dar este tipo de consejos porque yo tengo a mi costado más compañeros que claramente tienen audiencias mucho más grandes, trabajos muy interesantes y demás. Y cuando me dicen estas preguntas siempre me quedo un poco como que me achicopalo, por así decirlo, no me hago pollito. Me encojo, pero si les puedo decir algo es que sean muy disciplinados y muy constantes con cualquier cosa que quieran hacer en general. Y sirve mucho también para la creación de contenidos. Yo creo que en creación de contenidos no existe una fórmula correcta de hacer las cosas. Creo que cada uno encuentra su estilo, su forma y está bien. ¿No? Y vas a encontrar muchos consejos en internet, vas a encontrar muchas formas de hacer contenido en internet. Yo creo que internet está muy nutritivo de esto, pero también tienes que entender, y esto es muy importante, que si vas a empezar a crear contenido, también estás dejando que otras personas empiecen a opinar sobre ti y también estás dejando que mucha gente hable, porque esa es la posibilidad que hacen las redes sociales, ¿no? Y si no te sientes con esa fortaleza, con esa seguridad, hacer esas cosas, tranquilo, no tienes por qué ser creador de contenido. Creo que eso también es muy importante. No todos tienen por qué ser creador de contenido. Y está bien, está bien. Y ya, y creo que eso les podría decir. Y nunca pierdan la constancia, nunca pierdan la disciplina. Yo recién hace un par de años estoy aprendiendo a ser creador de contenido porque a pesar de que yo me dedico prácticamente una vida a esto, recién he entendido cómo funciona el trabajo, cuál es el nivel de constancia que hay que tener, cómo yo puedo captar la atención de mi audiencia, porque cada uno tiene una audiencia distinta y cada uno te puede dar consejos desde su experiencia. Y que sobre todo, creo que para mí lo más importante y lo más hermoso de crear contenido es poder dar algo a los demás y desprenderte mucho de... Yo desde que entendí de que no tengo que hablar de mi vida, sino de lo que puedo compartir desde mi humilde hogar, es cuando me empezó a funcionar el contenido, ¿no? Porque cuando empecé a dejar de
¿Por qué se me trabó la lengua? Cuando empecé a dejar de decir, estos son los libros que leí este mes, y empecé a decir como que estos son autores arequipeños que no conoces, empezó a haber una diferencia en cómo reaccionaba la audiencia y cómo avanzaban las cosas. Ah, ese es un buen tip. Ese es un buen tip. Y bueno, yo creo que hasta acá. Muchas gracias por el ¡Nacho, felicidades! Estoy muy contento de que finalmente te hayas atrevido a hacer el proyecto. Sí, yo también. Estoy contento de que hayas venido, o sea, que hayas aceptado, porque de esto, pues, como hemos faltado meses, han pasado muchos meses, güey. Y yo dije, no, o sea, yo no voy a empezar esto si es que yo lo había prometido, es una ocasión de promesas. Y de verdad estoy muy agradecido por confiar. Ya hablaremos en algún momento de esa fiesta. Sí, no va a ser la última vez que vas a estar acá. Oh. Sí, porque algo que me gusta es, exactamente por eso le puse el nombre, registro alterno. Quiero llevar un registro Ok. y que no sea la última vez. Y realmente te agradezco mucho que ya no me hayas motivo esto. Y les agradezco mucho a todos ustedes. Así que ya saben, este ha sido Sebastián Seguas. Leonardo para... No voy a decir nada. Así que gracias con todos. Espero que les haya gustado y espero que le den su like acá. Chao, chao. Suscríbanse. ¿Van acá? ¿Esto para suscribirse? Sí. Allá. Suscríbanse.